Perfecto, pues buenas noches, espero se encuentren muy bien. Empezamos con nuestra síncrona número 9. Y pues bueno, vamos a comenzar lo que vamos a ver esta semana. No sé si ustedes lograron checar o ver cuáles son los artículos. Están en la semana del bloque 9 y nuestra presentación también está ahí, ¿verdad? Hay alumnos que me está diciendo dónde está la presentación, dónde está el libro base nuevamente, a lo mejor se están incorporando. Ya les comenté dónde están, en qué parte y todo, ¿verdad? Dos noticias así es para comentarles que ya están abiertas las actividades que son antes del parcial, que viene siendo de la semana 2 a la semana 5. También ya están, no están habilitadas, pero ya están abiertas o visualizadas, pero sin estar habilitadas, lo que viene siendo el trabajo de regularización y el trabajo de puntos extras. Esta es una tarea opcional. Pedro, buenas noches. Esta es una tarea opcional. Al inicio estaba hablando yo con Laurita 15 minutos antes y justamente le dije que en esta actividad solamente traten de hacer aquellos trabajos que consideran o la materia que consideran que está un poquito más pesada, ¿verdad? O con la que consideran que pueden salir un poco más bajo en su promedio. Entonces, pues obviamente se programan ustedes, se habilita mañana y vence el 23 de julio. Tienen 2 semanas para hacer este trabajo. Es un ensayo. Originalmente la verdad es que yo pensé que iba a hacer preguntas porque nos los dejaron como opción libre. Y al final, bueno, es que depende de la coordinación, porque pues bueno, y al menos aquí pues no hubo esa opción. Buenas noches. Entonces es un ensayo, no necesitan, es de la primera parte de lo que vimos, ¿verdad? Y ese vale 3.5. Y está también lo que viene siendo el video de puntos extras. Ahí también las especificaciones que pusieron son de 7 minutos. A mí se me hace demasiado 7 minutos. Pero los minutos que ustedes puedan, por mí, está muy bien. Recuerden, es opcional porque hay alumnos que me escriben, maestra, es que yo no lo quiero hacer. No te preocupes, no lo hagas. Solamente trata de hacerlo en aquella materia que consideres que sí va súper mal. Porque ya haciéndolo, créeme, ya vas a pasar. O sea, esa materia ya está del otro lado, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Voy a poner mi presentación. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, maestra. Perfecto. Ay, no. Le estaba yo, estoy equivocada con lo que me dijo esta Laurita. Es correcto. Sí, es la liquidación de 3 meses de salario, pero hay una regla. Aquí, como ella comentó que es un mes, yo creo que lo mínimo que debe de trabajar es arriba de 3 meses para que le den esta opción del salario mínimo, del pago de 3 meses de salario, ¿ok? Para que se pueda dar esta opción, tiene que tener arriba de 3 meses trabajados, ¿ok? Se puede decir que es una calidad de indemnización, pero Laura no estaba equivocada. Sí es correcto lo que ella dijo. Solamente algo así que no puede ser es de que tenga un mes de trabajo, ¿ok? Y bueno, obviamente deben de pagarse sus 20 días de sueldo por cada año trabajado, ¿verdad? Eso aún no se ha quitado, eso sí sigue vigente. Y obviamente si tiene primas vacacionales que no le han sido compensadas, es decir, todavía no cumplía el tiempo suficiente para disfrutar de sus vacaciones, pues obviamente le tienen que dar la parte proporcional de su aguinaldo, la parte proporcional de sus vacaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si ya las disfrutó, pues no se les paga, ¿verdad?
Si ya le dieron el aguinaldo y ya pasó el aguinaldo y lo corrieron 2 meses después, pues no, ya disfrutó, nada más le van a dar lo que viene siendo la parte proporcional, lo que le corresponde por ley, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí, vamos con mi presentación. Ay, perdón, esta no es. No sé si logran verla. Y nos vamos ahora sí con los procedimientos especiales. No dejamos ningún artículo la semana pasada, ¿verdad? Sí logramos ver todos. Ok, nos vamos con este artículo, es 892 y dice, las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación de los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de los artículos 5, fracción 3, 28, fracción 3, 151, 153, fracción 10, 158, 162, 204, fracción 11. Vamos a admitir a todos. Bienvenidos, buenas noches. Ok, 236, fracción 2 y 3, 485, 503 y 505 de esta ley. Así como los conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones que no excedan del importe de 3 meses de salario. Dice, la designación de beneficiarios del trabajador fallecido con independencia de las causas del deceso o desaparecido por un acto delincuencial y de los conflictos en materia de seguridad social, que es lo que le estaba yo comentando a los alumnos al inicio, de que si no vieron las noticias de la plataforma que explotó aquí en Mar Abierto en Campeche, ¿verdad? Hay mucha gente desaparecida. Bueno, dicen solamente que 2. Esperemos que sí sea verdad eso, ¿verdad? Y que no haya, y no sé cuántos decesos. Ojalá sean pocos, ¿verdad? Ok, entonces viene siendo, pues, esto vamos a ver lo que viene siendo los procedimientos especiales, cómo se van a manejar, ¿verdad? Aquí viene siendo el artículo 893 y dice, los escritos de demanda y contestación deberán cumplir con los requisitos a que se refieren los artículos 872 y 873A de esta ley en lo que sea aplicable. Dice, una vez que el tribunal admita la demanda con los documentos y copias requeridas, se correrá traslado al demandado, quien deberá contestar por escrito dentro de los 10 días siguientes a la fecha del emplazamiento, pudiendo objetar las pruebas del actor con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tendrá por admitida las peticiones del actor. Ok. Ok. Muy bien, fíjese bien, decir o llevar a cabo el escrito, ¿verdad? Y también se va a anexar copia de la demanda y demás documentos acompañando de las mismas y de la misma cantidad de demandas o demandados que haya, pues se tiene que hacer también el igual número de copias, ¿verdad? Y si hayan señalado, los que se hayan señalado en la demanda, a esto se le denomina copia de traslado. Justamente esto se le denomina copia de traslado, ¿verdad? Y la demanda deberá contener, pues obviamente, los hechos de forma clara y precisa, las pretensiones de la cantidad que desee la persona, en este caso, pues, en este caso puede decirse que, pues, se puede decir que son de los beneficiarios, ¿verdad? Lo que ellos consideren, no lo que consideren, lo que realmente se exige por ley, ¿verdad? Mucho también depende de cómo murió esta persona, ¿verdad? El trabajador en sí, si murió en funciones o murió, como habíamos comentado, alguna desaparición, accidente, etcétera, etcétera, que fue obviamente fuera del trabajo o del local, pues sí, del lugar de trabajo. Bueno, ya metimos a Sergio. Ok.
Ok, fíjese bien, un ejemplo de un procedimiento ordinario, que es lo que me había comentado, creo que fue Toño la semana pasada. Eso viene siendo los pagos de salarios caídos. Obviamente, ¿por qué? Porque pues ellos se fueron a huelga y a lo mejor no quieran regresar, etcétera, etcétera. Horas de días festivos, es decir, ¿sabes qué? El trabajador me corrió, pero yo trabajé en estos días que eran festivos, me obligó a venir a trabajar. Aguinaldos, primas de antigüedad, vacaciones, así como indemnizaciones, obviamente constitucionales, para el caso de despidos injustificados. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un ejemplo de un procedimiento extraordinario. Podría ser, eh, pues sí, extraordinario, puede ser pago de iniciación por accidente de trabajo o especiales. Vamos a llamarles especiales, porque así está en este bloque, ¿verdad? Pago de indemnización del trabajador por accidente, pago de gastos por motivo de reparación del extranjero a México, al domicilio familiar, pago de gastos de arrendamiento u hospedaje del trabajador en el extranjero, pago de la prima antigüedad por retiro voluntario, pasando 15 años laborados, ¿verdad? También puede ser también pago de los gastos de hospitalización o funerarios en los casos de haber, pues obviamente, haber puesto en riesgo al trabajador precisamente de riesgo de trabajo y ponerlo en riesgo y aparte pues el, el trabajador falleció. Ok, nos vamos al artículo que viene siendo 894 y dice, una vez formulada la réplica y contrarréplica o transcurrido los términos para ello, dentro de los 15 días siguientes, el tribunal dictará el acto de depuración que se ocupará de los aspectos que son objetos de la audiencia preliminar en los términos del artículo 873E de esta ley. Esta actuación se emitirá por escrito fuera de la audiencia y no podrá delegarse en el secretario instructor. El tribunal podrá emplear el sistema de videoconferencia a fin de formular las prevenciones y aclaraciones que sean necesarias para emitir el auto de depuración. Nos vamos al 895 y dice, la audiencia de juicio se desahogará en los términos previstos por el procedimiento ordinario, es decir, va a ser lo mismo que como si fuera un procedimiento ordinario. El especial se va a hacer así. En los procedimientos especiales se observarán las disposiciones del capítulo 12, 17 de este título en lo que sean aplicables. Dice artículo 896, dice, para la aplicación del artículo 503 de la Ley Federal de Trabajo, con la presentación de la demanda, el tribunal iniciará las investigaciones a que se refiere este precepto. Para ello, solicitará al patrón le proporcionen los nombres y domicilios de los beneficiarios registrados ante él y en las instituciones oficiales. Podrá además ordenar la práctica de cualquier diligencia o emplear los medios de comunicación que estime pertinentes para convocar a todas las personas que dependían económicamente del trabajador fallecido a ejercer sus derechos ante el tribunal. Fíjese bien, resulta que yo como patrón, en el Departamento de Recursos Humanos, pues obviamente se le pasó a la secretaria. Ya ve que ahorita actualmente, hace 20 años no, ¿verdad? Pero ahorita registras tu solicitud y te ponen ahí 3 beneficiarios y que tienen que ser mayores de edad, por lo general. Pero si en dado caso, ¿verdad? Este trabajador tenía muchos años y obviamente no llenaron eso porque pues eso es de 15 años para acá o de 10 años para acá o no sé, X, pues se le pasó. Pues obviamente puede ampliar todos los medios necesarios, como dicen aquí, para buscar en dónde. Pues puede buscar a quién tiene el IMSS registrado como beneficiarios. En el Infonavit, si también estaba registrado en el Infonavit, etcétera, etcétera.
¿verdad? Más que nada, ¿para qué? Pues obviamente para que se acerquen a ejercer, obviamente, el derecho que tienen de ser beneficiarios del trabajador fallecido. Que nos vamos al artículo 897 y dice, la tramitación y resolución de los conflictos colectivos a que se refiere el artículo 389, 418, 424, fracción 4, 427, fracción 1, 2 y 4, no, y 6, 434, fracción 1, 3 y 5, y 439 de esta ley, así como los casos de violaciones a derechos fundamentales en materia colectiva que atenten contra la libertad de asociación, libertad sindical, derecho de negociación colectivas o se impugnen procedimientos de elección de directivas sindicales o bien sanciones sindicales que limiten el derecho a votar y ser votados, se resolverán mediante el procedimiento especial colectivo previsto en los artículos 897A al 897G de esta ley. Ok. Nos vamos precisamente a la... Y dice, estos son procedimientos contra quiénes, contra los sindicatos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente no me están dando derecho a expresarme libremente o están poniendo a lo mejor algún sindicato precisamente que no es el titular, el sindicato titular, etcétera. Dice, los conflictos de demanda y contestación se presentarán ante el tribunal competente y deberán cumplir con los requisitos a que se refieren los artículos 872 y 873A de esta ley en lo que sea aplicable. Dice, los conflictos entre sindicatos a los que se refieren el artículo 389 y 418 de esta ley se resolverán únicamente a través de la consulta de los trabajadores, quienes manifestarán su voluntad a través del voto personal, libre, directo y secreto, por lo que no puede ser materia de negociación al ser elementos esenciales de la democracia y de los derechos humanos vinculados a esta. Dice, en estos casos y tratándose de las violaciones a derechos fundamentales en materia colectiva que atenten contra la libertad de asociación, libertad sindical o el derecho de negociación colectiva o cuando se impugnen procedimientos de elección de las directivas sindicales. Para promover el juicio no será necesario acudir a la conciliación prejudicial ni exhibir la constancia correspondiente. Ok, fíjese bien. A la tramitación y resolución de los conflictos colectivos se resolverán mediante el procedimiento especial colectivo previsto en los artículos, y ahí lo dicen, 897 al 897G de esta ley. Así de sencillo esto. Vamos ahora sí a lo que viene siendo 897B. Dice, una vez que el tribunal admita la demanda con los documentos y copias requeridos, se correrá traslado al demandado, quien deberá contestar por escrito dentro de los 10 días siguientes a la fecha del emplazamiento, cubriendo los requisitos señalados en el artículo 873A de la ley y objetando las pruebas del actor, apercibiendo que de no hacerlo se estará a lo establecido por dicho precepto legal. En los conflictos de titularidad de la contratación colectiva, el allanamiento a la demanda no impedirá la continuación del procedimiento. Okay. Aquí más que nada, aunque obviamente tú dices, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esta impugnación, ¿verdad? El procedimiento sigue, no pasa absolutamente nada. Se va a tramitar, pero no significa que va a detenerse, ¿ok? Vamos a ver quién entró. Sergio, muy bien. Ok, vamos a quitar aquí para que sea más grande. Nos vamos al 897C. Dice, la audiencia de juicio se desarrollará de la siguiente manera. Ok, dice,
El juez abrirá la fase de desahogo de pruebas. 2. Se desahogan ante el juez las pruebas admitidas y preparadas. La audiencia no se suspenderá ni definirá en ningún caso por falta, ni se diferirá en ningún caso por falta de preparación de las pruebas admitidas, salvo causa justificada. Tratándose de las pruebas de recuento, de señalar día y hora y lugar para su realización. Fíjense bien, en la prueba de recuento se señala día y hora para la realización. Estos son los casos en donde se está desconociendo a la titularidad de uno de estos sindicatos, ¿verdad? Es decir, que otro sindicato se dice ser el que cuenta con la mayoría de los trabajadores, ¿verdad? Entre su listado. Y para ello es requerido, pues obviamente, llevar a cabo este recuento de trabajadores en base de los listados de afiliación, ¿verdad? Que tengan ante el Seguro Social. Se explica, obviamente esto se va a explicar un poquito más adelante en el 899D. Pero ahí es importante que obviamente se lleven a cabo, como les dije, estos recuentos. Y pues obviamente lo que se quiere es que sea de manera pacífica y en orden. Pues sí. Nos vamos a... no, la 3, ¿cuál era? La 3, desahogadas las pruebas, las partes formularán alegatos en forma oral. Acto seguido, el juez declarará cerrada la etapa de juicios y suspenderá la audiencia, citando a las partes para oír sentencia dentro de los 3 días posteriores. Ok, aquí está claro, son 3 días posteriores. Y vamos al artículo 897D. Y dice, el juez dictará su resolución tomando en cuenta los alegatos y pruebas aportados por las partes. Pues sí, porque a lo mejor también tienen que checar, oye, ¿sabes qué? Sí tienes muchos trabajadores, pero fulanito ya no trabaja aquí, perenganito, muchos ya murieron, muchos ya no están, etcétera. Entonces a lo mejor nada más es que los meten como que de relleno, también eso también es importante checar. Okay. Artículo 897E. Dice, en la sesión de lectura de sentencia, el juez expondrá oralmente y de forma breve las consideraciones y motivos de su resolución. Leerá únicamente los puntos resolutivos, dejando a disposición de las partes copia de la sentencia y cerrará la audiencia de juicio, con lo que se pondrá fin al procedimiento. Ok. Nos vamos al 897F. Y dice, si se ofrece el recuento de los trabajadores para preparar su desahogo mediante voto personal, libre, directo y secreto, el tribunal llevará a cabo las siguientes diligencias. Acuérdense, el tribunal tiene que garantizar la seguridad precisamente de estos trabajadores, ¿verdad? 1. Como objeto de definir los trabajadores que tienen derecho a votar dentro de los 2 días siguientes a la recepción de la demanda, requerirá a. Al Instituto Mexicano de Seguro Social o Instituto de Seguridad Social homólogo, que en este caso puede ser el IMSS o el ISSSTE, Servicios de Administración Tributaria, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y demás autoridades que por la naturaleza de la actividad puedan tener información de los trabajadores del centro de trabajo. Pues, ¿qué sucede? No encuentran al trabajador y no hay manera de cómo es que sí está ahí en la lista de afiliación. Y pues si ellos ven que a lo mejor el trabajador pues ya falleció, pues también es importante checar eso. B, el patrón para que bajo protesta, decir verdad, informe el nombre de todos los trabajadores, distinguiendo los de confianza, los sindicalizados y sindicalizados, además de precisar puesto, salarios y fecha de ingreso. C, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
la documentación e información relativa al registro del contrato colectivo o de la administración de contrato ley, tabuladores, padrones de trabajadores afiliados a los sindicatos contendientes y toda aquella información que posee. ¿Qué sucede? Resulta que son, no sé, otros dos sindicatos contendientes y resulta que están los mismos trabajadores o alguna parte de los trabajadores. Entonces, hay que investigar todo eso. 2. Dice, una vez recibidas las objeciones o transcurrido el plazo para ello, el tribunal citará a las partes dentro de los 3 días siguientes a una audiencia incidental de objeciones y preparación al recuento. En dicha audiencia incidental, el tribunal acordará la admisión y desahogo de las pruebas documentales que hubieran ofrecido las partes. Vamos con 897G y dice, cuando se trata de conflictos entre sindicatos o los que se refiere al artículo 389 y 418 de esta ley, si en el desarrollo del procedimiento se advierte la injerencia del patrón a favor de alguno de los sindicatos contendientes o la comisión de actos de violencia por alguna de las partes, el juez tomará las medidas necesarias para que el ejercicio del voto de los trabajadores se realice con plena libertad y seguridad, con independencia de que dé vista de los hechos a las autoridades penales y administrativas correspondientes para su sanción. Aquí se puede decir que es lo visto en cuanto a los procedimientos especiales. ¿Ok? Ahora nos vamos a los conflictos individuales de seguridad social. Es decir, cuando pues obviamente hay algún problema hacia esa dependencia en especial. Dice, los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones de dinero o en especies, derivados de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, para los trabajadores deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores y las administradoras de fondo para el retiro, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos ley que contengan beneficios de materia de seguridad social. ¿Qué sucede? Esto es si hay algún recurso que tenga obviamente esta dependencia, un conflicto individual sobre esta dependencia en cuanto que sea aquí reclamos, aquí dice en dinero o en especie. En especie porque, pues ¿sabes qué? Resulta que yo afilié a mi esposa y no le están dando el servicio, no la quieren operar y no entiendo por qué no la quieren operar. Ese también puede ser una parte de un conflicto. Otra, en dinero. Ya por lo general el Seguro Social obviamente ya no maneja los fondos de los trabajadores, realmente son las AFORES, ¿verdad? A partir del 1 de julio de 1997, pues se crearon las AFORES por la razón que en los años 80, en los años 70, 80 y 90, pues obviamente desfalcaron. Era como quien dice la caja chica del gobierno, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, obviamente, ahí como que estaba corriendo el riesgo, ay, hasta me estoy atorando, corriendo el riesgo los trabajadores de recibir su pensión más adelante, ¿verdad? Ya estaban ahí como que run de que pues obviamente era la caja chica de eso. Pero obviamente aquí no hay ya problema en cuanto al dinero porque ellos no manejan esa opción. Ahorita ya son las AFORES. En todo caso, acuérdense que ellos son los que dan los permisos para, oye, ¿sabes qué? Si te puedes pensionar al 100%, al 80%, dependiendo de la situación específica de cada trabajador, ¿verdad? Hay trabajadores que, ¿sabes qué? Ya no puedo trabajar, ya no me es posible,
sufro de esquizofrenia y tengo 55 años, ya no quiero pensionarme, o 58, ya no quiero llegar a los 65, porque los 65 es para que te pensionarte al 100%. Y bajando ahí te van quitando años, porcentajes de pensión. Y si obviamente eh, le autorizan, de acuerdo a un estudio médico, que realmente si lo pueden pensionar, pues que lo pensionen al 100 o no sé, a un cierto porcentaje. O si tuvo un accidente y el señor obviamente está paralítico y ya no puede trabajar a los 57 años, pues obviamente hay que ver estas resoluciones que el IMSS le tienes que dar para poder pensionarse. Nos vamos al 899B y dice, los conflictos individuales de seguridad social podrán ser planteados por los trabajadores, asegurados, pensionados o sus beneficiarios, que sean titulares de derechos derivados de los seguros que comprenden el régimen obligatorio del Seguro Social. Y dos, los trabajadores que sean titulares de los derechos derivados del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores o sus beneficiarios. Aquí es sobre esta situación. Yo sufrí un accidente, este capítulo es precisamente para eso. Yo sufrí un accidente y pues obviamente ya no puedo trabajar y el único que me puede dar o firmar para recibir yo mi pensión, mi poquita pensión que yo pude haber hecho, trabajado mucho, porque acuérdense que la aportación es tripartita, es el porcentaje más alto lo da el trabajador, 6.55, el patrón y después el gobierno, es tripartita. Todo eso se va a las AFORES, que son las que administran las pensiones. En este caso el trabajador fallece, pues ¿a quién hay que acudir? Pues obviamente los beneficiarios tienen que interponer ante el Seguro Social, oye, ¿sabes qué? Que me den la pensión. Yo soy la beneficiaria de en la FORE de mi esposo y pues obviamente yo vengo a reclamar esta situación. ¿Ah? O el trabajador está vivo, como les comenté, y pues obviamente sufrió un accidente y dependiendo de los estudios médicos, pues le dicen, ¿sabes qué? Si te puedes pensionar o sabes que no, o te pensionas a un cierto porcentaje. A eso se refiere este capítulo que vimos, ¿ok? Ahora vamos al capítulo 20, que es el procedimiento de huelga. Aquí no sé si alguien me pueda echar la mano para... no, es en esta. Que pueda leer este artículo, el 920. Vamos a ver hasta dónde llega. Son 2 hojitas, pero muy chiquitas. No se peleen. Alguien que me ayude. Pedro, gracias Pedro, te lo agradezco mucho. Bueno, artículos 9-20. Estamos en el procedimiento de huelga. Digo, en el El procedimiento de huelga. procedimiento de huelga, ¿cómo se va a realizar? Muchas gracias, Pedro. Muy bien. El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones, que deberá reunir los requisitos siguientes. 1. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones. Anunciarán el propósito de ir a la huelga si no son satisfechas. Expresarán correctamente el objeto de la misma y señalarán el día y hora en que se suspenderán las labores o el término de prehuelga. 2. Se presentará por duplicado al tribunal competente si la empresa o establecimiento están ubicados en lugar distinto al que se... Ay, perdón, maestra, es que empresa en lugar distinto al que se resida el tribunal, el escrito podrá presentarse al órgano Jurisdiccional. sí,
más próximo o la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. 3. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones legales de esta ley. 4. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo en términos del artículo 450, fracción 2 de esta ley, se deberá anexar al emplazamiento a huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, conforme al procedimiento establecido en el artículo 390 bis. 5. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato, ley, en términos de fracción 3 del artículo 450 de esta ley. 5. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto los contemplados en las fracciones 1, 4, 5, 6 o 7 del artículo 450 de esta ley, así como el previsto en la fracción 2 de dicho artículo en lo que se refiere a la revisión contractual, para acreditar que el sindicato emplazante es el titular del contrato colectivo de trabajo o el administrador del contrato de ley. Se deberá anexar al emplazamiento a huelga el certificado de registro del contrato colectivo expedido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o el acuse de recibo del escrito en el que se solicite dicho certificado. Muchas gracias, te lo agradezco mucho, Pedro. Sí, maestra, ay, disculpe. No, todo bien. Lo que pasa es que la verdad es que está muy chiquita la letra y, y ocupaba ayuda. Muchas gracias, Pedro. Sí, Ok, maestra. vamos al artículo 921. Recuerden, aquí ya estamos cuando estamos emplazados a huelga, cómo son los procedimientos. Aquí dice, el tribunal, las autoridades mencionadas en la fracción 2 del artículo anterior, bajo su más estricta responsabilidad, harán llegar al patrón la copia del escrito del emplazamiento de las 48 horas siguientes a la de su recibo. Dice, la notificación producirá el efecto de constituir al patrón por todo el término del aviso en depositario de la empresa o establecimiento afectado por la huelga, con las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo. Fíjense bien, en este caso, como dice aquí, en este caso se le va a constituir al patrón como depositario de de todos los activos de la empresa y ello constituye que el patrón no podrá vender, el patrón no podrá donar o enajenar ningún activo, incluyendo las cuentas bancarias o nombres o a nombre de la empresa, ¿verdad? Salvo que promueva el mismo patrón el descongelamiento parcial de la cuenta bancaria, pues obviamente a fin de qué? Pues a fin de cubrir a lo mejor sueldos de los mismos trabajadores, así como aquellos proveedores que sean indispensables a tener que pagar a esos proveedores de manera puntual porque es indispensable para la operación obviamente de la empresa y que la empresa siga trabajando, ¿verdad? Ok, nos vamos al artículo 921 bis y dice, dentro de las 24 horas siguientes a la que se ha presentado el emplazamiento a huelga, el tribunal o las autoridades mencionadas en la fracción 2 del artículo 920 de esta ley
notificarán al centro de conciliación competente para que intervengan durante el periodo de prehuelga a fin de avenir a las partes. Este tendrá la facultad de citarlas dentro del periodo de prehuelga para negociar y celebrar pláticas conciliatorias. Para este propósito podrán asignar conciliadores ante el tribunal. Ok, esto es, fíjese bien, dentro de las 24 horas. Y pues obviamente, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que ellos quieren? Pues se va a tratar, ¿verdad?, de llegar a una conciliación dentro de lo que se denomina el periodo de prehuelga. Nos vamos al artículo 922 y dice: el patrón, dentro de las 48 horas siguientes a la de la notificación, deberá presentar su contestación por escrito ante el tribunal. Ok, nos vamos al artículo 923 y dice: no se dará trámite al escrito de emplazamiento de huelga cuando éste no sea formulado conforme a los requisitos del artículo 920, o sea presentado por un sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de trabajo o el administrador del contrato ley, o cuando se pretende exigir la firma de un contrato colectivo, no obstante existir ya uno depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, salvo que dicho contrato no haya sido revisado en los últimos 4 años. Ok, aquí no se va a dar trámite a la huelga cuando obviamente ya hay un sindicato que está y que quieran hacerlo de una manera pues incorrecta, ¿verdad? Nos vamos al artículo 9, este es 923. Fíjese bien, en este se debe de, obviamente, de comprobar, en este artículo 923, se debe de comprobar que obviamente hay registros ante la Junta de Conciliación en donde este sindicato obviamente está vigente y que el patrón obviamente cheque que hay un sindicato vigente y que el otro que lo está demandando pues a lo mejor no va a proceder ese emplazamiento a huelga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay sindicatos que están pugnando por la titularidad y ¿qué hacen? Lo que están llevando a cabo es una prehuelga y al que perjudican obviamente es al patrón o a la empresa, solamente por estar peleándose la titularidad. Nos vamos al artículo 924 y dice: a partir de la notificación del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, deberá suspenderse toda ejecución de sentencia alguna, así como tampoco podrá practicarse embargo, aseguramiento, diligencias o desahucio en contra de la empresa o establecimiento, ni secuestrar bienes del local en que se encuentren instalados, salvo cuando antes de estallar la huelga se trate de: 1. Asegurar los derechos del trabajador, especialmente indemnizaciones, salarios, pensiones y demás prestaciones devengadas hasta por el importe de 2 años de salarios del trabajador. 2. Créditos derivados de la falta de pago de sus cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social. 3. Asegurar el cobro de las aportaciones que el patrón tiene obligación de efectuar al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores. Y 4. Los demás créditos fiscales. Más que nada, este artículo se refiere a que una vez emplazada la demanda colectiva, solo se podrá embargar bienes de la empresa en los casos ya mencionados de este artículo, ¿verdad? Nos vamos al artículo 925 y dice: para los efectos de este capítulo, se entiende por servicios públicos los de comunicaciones y transportes, los de luz y energía eléctrica, los de limpieza, los de aprovechamiento y distribución de aguas destinadas al servicio de la población, los de gas, los sanitarios, los hospitales,
los cementerios y los de alimentos, cuando se refieren a los artículos de primera necesidad, siempre que en este último caso se afecte alguna rama completa del servicio. ¿Por qué lo mencionan aquí en esta ley, este artículo? Porque sí es muy importante tener en cuenta cuáles son los servicios públicos, se puede decir que básicos, indispensables para la población, como cuál, pues el transporte, la luz. Imagínense, se va a huelga Comisión Federal de Electricidad y ¿sabes qué? Nos quitan la luz. Imagínense el caos. O transporte, ¿sabes qué? Se para, no hay camiones, no hay metros y obviamente pues toda la ciudad queda pues inmovilizada, ¿verdad? ¿Cómo se mueven los trabajadores? Ok, nos vamos al artículo 926 y dice, el tribunal citará a las partes a una audiencia de conciliación que se celebrará dentro del periodo de prehuelga, en la que podrá intervenir el conciliador del centro de conciliación competente para procurar avenirlas. Lo que pasa es que pues obviamente siempre tratan por todos los medios, obviamente, llegar a un acuerdo conciliatorio. Nos vamos al artículo 927 y dice, la audiencia de conciliación se ajustará a las normas siguientes. 1. Si el patrón opuso la excepción de falta de personalidad al contestar el pliego de peticiones, el tribunal resolverá previamente esta situación y en caso de declararla infundada, se continuará con la audiencia. 2. Si los trabajadores no concurren a la audiencia de conciliación, no correrá el término para la suspensión de las labores. 3. El tribunal podrá emplear los medios de apremio para obligar al patrón a que concurra a la audiencia de conciliación. 4. Los efectos del aviso a que se refiere el artículo 920, fracción 2 de esta ley, no se suspenderán por la audiencia de conciliación ni por la rebeldía del patrón para concurrir a ella. 5. Después del emplazado el patrón, a petición del sindicato, se podrá prorrogar o ampliar el periodo de prehuelga por una sola ocasión hasta por 30 días. Este artículo es 927. Ok, fíjese bien, más que nada se trata de agotar todas las instancias para llegar a qué? Pues obviamente para llegar a una conciliación, pero como regla solo se puede ampliar hasta por 30 días, ¿verdad? Este periodo de prehuelga y quedan obviamente habilitadas para ello todos los días de la semana, incluyendo los días festivos y las horas son hábiles las 24 horas. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Ok, nos vamos al artículo 928 y dice, en los procedimientos a que se refiere este capítulo, se observarán las normas siguientes. El 1 yo creo que está derogado, vamos al 2, dice, no serán aplicables las reglas generales respecto de términos para hacer, no tengas miedo, para hacer notificaciones y citaciones. Las notificaciones surtirán efectos desde el día y hora en que quedan hechas. 3. Todos los días y horas serán hábiles. El tribunal tendrá guardias permanentes para tal efecto. No serán denunciables tanto el tribunal como el conciliador del centro de conciliación, ni se admitirán más incidentes que el de la falta de personalidad, que podrá promoverse por el patrón en el escrito de contestaciones al emplazamiento y por los trabajadores dentro de las 48 horas siguientes a la que tenga conocimiento de la primera promoción del patrón. No podrá promoverse cuestión alguna de competencia. Si una vez hecho el emplazamiento, el tribunal observa que el asunto no es de su competencia, hará la declaratoria correspondiente. Ok, nos vamos al artículo 929
Y dice, los trabajadores y los patrones de la empresa o establecimiento afectados o terceros interesados podrán solicitar al tribunal dentro de los 72 horas siguientes a la suspensión del trabajo, declarar la inexistencia de la huelga por las causas señaladas en el artículo 459 o por no haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 920 de esta ley. Ok, aquí pues se puede decir que tanto el patrón o el sindicato puede solicitarse a declarar la inexistencia de la huelga, ¿verdad? ¿Dentro de qué? Dentro de las 72 horas siguientes. Es decir, que no está representado por la mayoría, no está, este sindicato no está representado ¿por qué? Por la mayoría de los trabajadores, o el sindicato no es el sindicato titular, o etcétera, etcétera. Nos vamos al artículo 930 y dice, en el procedimiento de declaración de inexistencia de la huelga se observan las normas siguientes. 1. La solicitud para que se declare la inexistencia de la huelga se presentará por escrito, acompañada de una copia para cada uno de los patrones emplazados y de los sindicatos o coaliciones de trabajadores emplazantes. 2. El tribunal correrá traslado de la solicitud con sus anexos y oirá a las partes en una audiencia de calificación de la huelga, que será también de ofrecimiento y recepción de pruebas, la cual deberá celebrarse dentro de un término no mayor de 5 días y ser notificada con anticipación de 3 días a su celebración. 3. Las pruebas deben referirse a las causas de inexistencia contenidas en la solicitud mencionadas en la fracción 1. Y cuando la solicitud se hubiese presentado por terceros, las que además tiendan a comprobar su interés, el tribunal aceptará únicamente las que satisfagan los requisitos señalados. Acuérdense cuáles son los terceros interesados, pues obviamente aquellos en donde supongamos, se está garantizando el pago de los trabajadores, ¿verdad? Lo que habíamos dicho en artículos anteriores. Y resulta que pues obviamente esa máquina que hace la bloquera, pues obviamente no es del patrón, a lo mejor es de un tercero porque pues el patrón la rentó esa máquina, pero pues la están embargando ¿para qué? O la están poniendo así como para asegurar la liquidación de estos trabajadores, pero obviamente esa máquina pues no es de él, aquí ya sale un tercero interesado o afectado. Las pruebas se rendirán en la audiencia de calificación de la huelga, salvo lo dispuesto en el artículo 931 de esta ley. Solo en casos excepcionales podrá el tribunal diferir la recepción de las pruebas que por su naturaleza no puedan desahogarse en la audiencia de calificación de la huelga. 5. Concluida la recepción de las pruebas, el tribunal dentro de las 24 horas siguientes resolverá sobre la existencia o inexistencia del estado legal de la huelga. Nos vamos al 931 y dice, si se ofrece como prueba el recuento de los trabajadores, se observarán las normas siguientes. Únicamente tendrán derecho a votar los trabajadores de la empresa que concurran al recuento. Si no concurren, no entran. ¿Por qué? Porque entonces significa que o no existe este trabajador o ya se murió. O sea, a lo mejor es un fantasma. 3. Serán considerados trabajadores de la empresa los que hubiesen sido despedidos del trabajo después de la fecha de presentación del escrito de emplazamiento. No se computarán los votos de los trabajadores de confianza, ni los de los trabajadores que hayan ingresado al trabajo con posterioridad a la fecha de la presentación del escrito del emplazamiento de huelga. El ofrecimiento de la prueba de recuento debe hacerse en el escrito de solicitud de la inexistencia de la huelga, contemplando en la fracción 1 del artículo 930 de esta ley, al que se acompañará el listado con los nombres de los trabajadores que serán consultados para que se le corra traslado con este a la parte contraria. La contraparte de quien solicitó la inexistencia de la huelga al momento de hacer sus manifestaciones, sobre las cuales de inexistencia exhibirá en la audiencia de calificación de la huelga el listado con los nombres de los trabajadores
que en su opinión tienen derecho a participar en el recuento. En los casos que los listados de trabajadores ofrecidos por las partes y los elementos recabados se advierta que existe coincidencia en los mismos o de que las partes convengan en elaborar uno solo, el tribunal lo tomará para que sirva de padrón. Dentro de los 5 días siguientes, el tribunal señalará el lugar y día y hora en la que deba efectuarse el recuento de los trabajadores, el cual deberá llevarse a cabo dentro de un plazo no mayor a 10 días. Este plazo podrá prorrogarse por un periodo igual en caso de que a juicio del tribunal existe imposibilidad material de realizar el recuento dentro de dicho plazo. El desahogo de la prueba se efectuará el día y hora ordenado en el lugar o lugares señalados por el tribunal. A efecto de asegurar la secrecía del voto, no deberá aparecer en las boletas ni en el listado señal o dato que permite identificar el folio de la boleta que le fue entregado al trabajador. Dicha boleta contendrá 2 recuadros, uno a favor de la huelga y el otro en contra de la misma. Es decir, por ningún motivo en esa boleta debe decir Juanito Pérez, Pedro López, o sea, nada. Ninguna señal de que es Pedro López, ni Juanito Pérez, ni nada. Terminado el escrutinio, el juez o los funcionarios designados procederán al recuento de votos y anunciarán en voz alta el resultado. En caso de que susciten actos de presión, permítame tantito. Pon el comal. ¿Y la nieve? ¿Cuál nieve? La nieve de Oreo. Uy, ya me la acabé, no había nada. No Ya. manches. ¿Ya la iba a probar por primera vez? No es cierto, ya casi no había. Yo no la comí. Pues tu hermana que... Bueno, ya me importa, ya. Prende el comal. Y me pone el micro más rápido. Ah, no. Voy a poner solo 20 segundos y con eso está. Jóvenes, una disculpa, ya llegué. Ok. En caso de que se susciten actos de presión o intimidación en contra de los trabajadores que tiendan a violentar o impedir su libertad de voto u obstaculizar su ingreso al lugar de la diligencia, el juez o los funcionarios designados solicitarán el auxilio de la fuerza pública y proveerán lo conducente para que el recuento se realice en las condiciones que establece esta ley y de presumirse la existencia de algún ilícito penal, deberá presentarse la denuncia de hechos ante la autoridad competente. Nos vamos al artículo 932, todavía tenemos tiempo. Dice, si el tribunal declara la inexistencia legal del estado de huelga, fijará a los trabajadores un término de 24 horas para que regrese a su trabajo. Deberá notificar lo anterior por conducto de la presentación sindical, apercibiendo a los trabajadores que por el solo hecho de no acatar la resolución quedarán terminadas las relaciones de trabajo salvo causa justificada. O sea, sí los pueden despedir, ¿ok? Declarará que el patrón no ha incurrido en responsabilidad y que de no presentarse a laborar los trabajadores dentro del término señalado quedarán en libertad para contratar a otros. Dictará las medidas que juzgue convenientes para que pueda reanudarse el trabajo. Ok, 933 y dice, en el procedimiento de calificación de ilicitud de la huelga, se observarán las normas contenidas en el artículo 930 de esta ley. Ok, dice 934, dice, si el tribunal declara que la huelga es ilícita, se darán por terminadas las relaciones de trabajo de los huelguistas. Aquí el patrón puede tener la libertad tanto de aceptarlos como no aceptarlos. O sea, él decide.
935 dice, ante la suspensión de los trabajos, el tribunal, con audiencia de las partes, fijará el número indispensable de trabajadores que deberá continuar trabajando para que sigan ejecutándose las labores, cuya suspensión perjudique gravemente la seguridad y conservación de los locales, maquinaria, materias primas o la reanudación de los trabajos. Más que nada para que no se eche a perder el producto dependiendo del tipo de empresa que sea, ¿verdad? Manufacturera, de producción, etcétera. 936 y dice, si los huelguistas se nieguen a prestar los servicios mencionados en los artículos 466 y 935 de esta ley, el patrón podrá utilizar otros trabajadores. El tribunal, en caso necesario, solicitará el auxilio de la fuerza pública a fin de que pueda prestarse dicho servicio. 937 dice, si el conflicto, motivo de la huelga, se somete por los trabajadores o por el patrón a la decisión del tribunal, se seguirá el procedimiento ordinario o el procedimiento para conflictos colectivos de naturaleza económica, según sea el caso. El patrón podrá ejercer este derecho en caso de que la huelga se extienda por más de 60 días. Y por último, 938 dice, si la huelga tiene por objeto la celebración o revisión del contrato o ley, se observarán las disposiciones de este capítulo con las modalidades siguientes. 1. El escrito de emplazamiento de huelga se presentará por los sindicatos coaligados, con una copia para que cada uno de los patrones emplazados o por los de cada empresa o establecimiento ante el tribunal o ante las autoridades mencionadas en el artículo 920 de esta ley. 2. En el escrito de emplazamiento se señalará el día y hora en que se suspenderán las labores, que deberán ser 30 o más días posteriores a la fecha de su presentación ante el tribunal. Si el escrito se presenta ante el tribunal bajo su más estricta responsabilidad, hará llegar a los patrones la copia del escrito de emplazamiento directamente dentro de las 24 horas siguientes a la de su recibo, o girará dentro del mismo término los exhortos necesarios, los que deberán desahogarse por la autoridad exhortada, bajo su más estricta responsabilidad dentro de las 24 horas siguientes a su recepción. Desahogados los exhortos, deberán devolverse dentro del mismo término de 24 horas. Si el escrito se presenta ante las otras autoridades a que se refiere la fracción 1, estas, bajo su más estricta responsabilidad, harán llegar directamente a los patrones la copia del escrito del emplazamiento dentro de las 24 horas siguientes a la de su recibo. Una vez hecho el emplazamiento, remitirán el expediente al tribunal dentro del mismo término de 24 horas. Pues esto es todo en cuanto a lo que viene siendo, creo que es la 20, capítulo 20, que es emplazamiento a huelga. Sí. Ok. No sé, voy a dejar de presentar. ¿Alguna pregunta? Ya somos menos, pero bueno, una disculpa. Terminamos 9:04. No sé si tengan algún comentario. Son 60 días. Si se extiende más, obviamente, hay como dice, porque sí se puede extender, obviamente. Obviamente hay unos lineamientos que hay que seguir para que precisamente la producción de la empresa, o si es una empresa manufacturera, de producción, etcétera, etcétera, que sea de vital, como transporte público, los aviones, que se vaya en huelga los aviones, las empresas, entonces pues obviamente hay un procedimiento, ¿verdad? Pero lo máximo son 60 días. Por eso siempre está la palabra de que los invitan a la conciliación, que lleguen a acuerdos conciliatorios, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta?
serían sus papás. A mí me tocó de un muchacho que falleció y que sus papás llegaron a pedir de qué manera, cuánto tenía en el banco, ¿verdad? Cuánto tenía el joven, cuánto tenía de dinero en su Afore. Porque cuando fallece el joven, este, eh, no sé qué porcentaje le dan aparte para los gastos funerarios. Entonces, en este caso sí serían sus papás. ¿Cómo lo pueden demostrar ellos? Pues con actos de nacimiento y fotografías, ¿verdad? También un amigo me comentó que su papá falleció y eh, había hecho modalidad 40 y su papá recibió una cierta cantidad. Se muere su papá y obviamente su mamá iba a quedarse cuando es cuando es ley 73, obviamente es hereditaria, entonces se hereda a la viuda, ¿verdad? Obviamente a lo mejor no al 100% como le pagaban al señor, pero pues sí es un 80%, al 80%. Pero resulta que no estaba en la Afore, no estaba como beneficiaria. Entonces tenía que demostrar que ella estuvo casada, pues obviamente 40 y tantos años, ¿verdad? De casada. ¿Cómo lo demuestras? Pues con fotografías, acta de matrimonio y todo eso, ¿verdad? Entonces, todo eso lo llevaron a la Afore y no sé cómo estuvo, pero pues obviamente fue un procedimiento que creo que demoró como 2, 3 meses y se pudo lograr que la señora, la viuda, pudiera recibir el dinero, en este caso pues la pensión que su papá ya recibía, ¿verdad? Su papá ya recibía una pensión, ya estaba pensionado, ¿verdad? Fíjate, tantos, dice, hizo hasta modalidad 40 para recibir un poquito más de dinero. Y hace modalidad 40 y pues nada más disfruta bien poquito, pues ese tiempo que hizo la modalidad 40, pues a lo mejor no sé cuántos años más duró el señor, no muchos, y muere, ¿verdad? Y entonces en este caso pues era buscar quién es beneficiario de su Afore. Resulta que no estaba la señora registrada y pues obviamente la Afore le dice, bueno, no hay problema, demuéstrame que tú eres la esposa. Ay, se borró esto. Demuéstrame que tú eres la esposa, dame estos documentos, el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, le anexaron fotografías, etcétera, etcétera. Pues, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Voy a dejar de compartir para empezar a grabar esto, no vaya a ser de que